Bueno, pues vamos a empezar con la 10ª sesión, que es la de métodos de clase. Y a implementarlos, aunque realmente ya hemos visto en ejemplos previos lo que son los métodos de clase. Vamos a empezar con nuestro pseudocódigo. En nuestro pseudocódigo, nosotros tenemos nuestra clase maravillosa, nuestra clase A, y dentro de esa clase tenemos varias propiedades, ¿no? Propiedad 1, propiedad 2. Bueno, dentro de las clases también hay otras cositas que se llaman métodos. Un método de clase no es ni más ni menos que una función. Según el lenguaje, estas funciones o estos métodos tendrán una cosa que se llama signature o firma o prototipo. Ambas cosas son exactamente lo mismo. ¿Qué es el prototipo de una función? O su firma es la forma en la que la declaramos. La firma de una función declara el ámbito público-private. Una función o un método público puede ser utilizado desde fuera de una clase, mientras que un método privado solamente se puede utilizar en la propia clase. Luego suele ir acompañado de un nombre del método. Voy a poner guardia de acceso, vamos a poner aquí un poco más en pseudocódigo todavía. Visibilidad. Esto de visibilidad puede ser público o privado. Luego el nombre del método. Los métodos, entre paréntesis, pueden tener parámetros, uno o más parámetros, cada parámetro con su tipo de datos correspondiente, y también puede devolver un valor. Sin tanto pseudocódigo podemos decir que tengo una función pública que se llama leer libros, que necesita un parámetro de tipo texto que se va a llamar libro para saber qué libro quiero leer y que me va a devolver un texto con el contenido. Esto es un método y esta sería la firma de ese método. Según el lenguaje, pues los métodos se implementan de una forma o se implementan de otra. Por haceros algún símil, vamos a ver. Tipe mi clase, esto está muy mal dicho, pero bueno. Func m mi clase, libro string, código, y esto que tenéis aquí es como implementarlo en Go, por ejemplo, para que veáis que esto se puede hacer en muchos lenguajes. Tengo una función que se llame que se llama leer libros. Así se ve. Una función que se llama leer libros, que pertenece a la clase de mi clase, que acepta un parámetro de tipo string y que devuelve un string. Bueno, pues igual, si cogemos otro lenguaje, mi clase, public function, leer libros, $libro, return una cadena de texto, ¿vale? PHP, exactamente igual. El concepto de método es el mismo. Un método es una función dentro de una clase. Hay que indicarle una visibilidad que puede ser pública o privada, dependiendo de si queremos que se utilice desde fuera de nuestra clase, es decir, desde una instancia de nuestra clase, desde un objeto, o no, solamente desde nuestra clase, que sería privado. Tenemos que darle un nombre, el nombre sí que es obligatorio. Tenemos que darle uno o más parámetros, cero o más parámetros, los parámetros son opcionales y puede opcionalmente también devolver un valor o no. Si no devuelve un valor, pues nada, es que habrá hecho algo a nivel interno. En Java es exactamente igual también. Tengo aquí el IntelliJ, vamos a cogerlo, voy a dejar ahí mi interfaz y aquí, si os dais cuenta, tengo el método acelerar y el método frenar. El método acelerar, en este caso, tiene visibilidad pública, es decir, que cualquier objeto de la clase coche podrá utilizar el método acelerar, que no devuelve ningún valor y que necesita el parámetro cuánta velocidad, que es de tipo entero. Igual con frenar. El método frenar es de tipo público, se puede acceder desde un objeto, desde una instancia de la clase, no devuelve nada y también nos dice que necesita el parámetro cuánta velocidad, un único parámetro de tipo integer. Sencillo.
¿Cómo implementamos o cómo invocamos nosotros a nuestros métodos? Bueno, pues es muy sencillo. Tenemos que crear primero una instancia de nuestra clase, un objeto. Coche, coche, igual, new, coche. Creamos la instancia, creamos una nueva referencia en la memoria a un objeto del tipo coche. Y ese nuevo objeto que está en nuestra memoria de tipo coche es accesible a través de la variable coche. Para invocar a este método, usaremos el nombre de la variable seguido del método y entre paréntesis pondremos los parámetros necesarios. Y si os dais cuenta, me he puesto aquí cuenta velocidad porque el entorno me lo completo automáticamente. Y así es como invocamos a un parámetro. Es igual, dentro de mi clase principal puedo tener otra función, public static int, porque vamos a devolver un valor que se va a llamar suma. Va a necesitar dos parámetros de tipo entero, int operando A, int operando B, y va a devolver la suma de operando A más operando B. Y la puedo invocar igual. Como estoy dentro de main, no hace falta que cree ninguna instancia, porque las funciones, los métodos que pertenecen a mi clase los puedo invocar directamente. System, bueno, resultado es igual a suma 2 más 5 system out println suma. Vamos a imprimirlo, vamos a darle. Correcto, muchas gracias, Sebastián. Ahí está, variable suma. Variable suma, ¿dónde está? ¿En qué línea? En la línea 10. El resultado, ahí. Es que esta hora ya está uno espeso. Ahora, aquí tenéis el valor 7. 2 más 5, pues son 7. Simplemente, cuando es una función de mi propia clase, no voy a utilizar ninguna instancia. Al fin y al cabo, dentro de mi clase puedo utilizar las funciones de mi clase. Cuando el método está en otra clase, tendré que crear la instancia necesaria, si es así requerido, y puedo invocarla luego mediante nombre de variable, punto, nombre del método y entre paréntesis los parámetros necesarios. Estos son los pasos de parámetros. Se pasan siempre entre paréntesis en la mayoría de lenguajes. Alguno habrá raro uno por ahí, pero habitualmente sí que pasamos los parámetros siempre de esta forma. Hasta ahora bien, ¿verdad? Espero que estéis empezando ya a ver un poco más el tema de las funciones y el paso de parámetros. Antes hemos hablado de interfaces. ¿Y por qué hemos hablado de interfaces antes, verdad? No tiene mucho sentido. Yo os he dicho que las interfaces son una forma de indicar a los programadores que deben cumplir con algo. Bueno, vamos a ver cómo utilizar una interfaz. Mirad, voy a borrar este código. Antes de que me lo digáis, voy en Pastebin, ¿no? ¿Verdad? Vamos allá, seguido os paso. Bien, vamos a borrar este código. Y vamos a ver esto de las interfaces, la brujería esta de las interfaces, ¿qué es lo que es? Fuera todo. Antes nos hemos creado una interfaz que se llama vehículo, con dos funciones, función acelerar y función frenar. Y luego hemos dicho que la interfaz no la podemos utilizar directamente, sino que tenemos que crearnos una clase que implementa la interfaz. Y yo he creado una clase que se llama coche que implementa la interfaz vehículo. Estoy implementando el método acelerar de tipo void y que recibe un parámetro y el tipo frenar, el método frenar de tipo void que recibe un parámetro de tipo int. Voy a poner aquí un system out para que veáis dónde estamos. Acelerar, coche, acelerar. Así. Que se vea claro esto. Y frenar. Bueno. No ha cambiado nada, pero ahora me voy a crear una nueva función.
aquí, en el main, por ejemplo. Y esta función mía, public static void, ejecuta acelerar con un parámetro. ¿Y este parámetro de qué tipo se lo voy a poner ahora? Del tipo vehículo. Si os dais cuenta, le estoy indicando un parámetro que se llama igual que la interfaz, porque le voy a exigir que el parámetro de esta función sea una clase que implemente esa interfaz. Vamos a llamarlo aquí en minúsculas. Ya está implementado. Bien, ¿para qué podré querer hacer yo esto, verdad? ¿Para qué le puedo pasar? ¿Por qué puedo solicitarle a una interfaz, a una función que quiero como parámetro una interfaz? Acordaros que cuando yo estoy pasándole o cuando yo estoy requiriendo que se me pase una interfaz, realmente no estoy pidiéndole al programador que me pase una interfaz. Le estoy pidiendo al programador que me pase como parámetro el nombre de una clase que implemente esa interfaz. Vamos a verlo. Voy a llamar a ejecutar acelerar. Y yo aquí tengo que pasarle algo. ¿Vale? Me está diciendo que tengo que pasarle una interfaz vehículo. ¿Qué clase hemos creado? ¿Qué clase hemos creado nosotros que satisface la interfaz vehículo? La clase coche implementa la interfaz vehículo, así que me tengo que crear una instancia de mi clase coche. Clase coche, epa, que me he columpiado. Coche es igual a new coche. Y ahora yo le paso aquí como parámetro mi objeto que contiene la implementación. Coche es una instancia de la clase coche implementa la interfaz vehículo. ¿Qué necesita la función ejecutar acelerar? Un algo que satisfaga la interfaz vehículo. Y aquí dentro voy a ejecutar vehículo.acelerar 15. Y sé que esto no me va a fallar. ¿Por qué sé que si yo pongo vehículo acelerar no me va a fallar? Porque sé que el parámetro que a mí me pasen, por narices, va a tener que tener implementado este método de aquí. Si os dais cuenta, la interfaz está obligando a un programador a implementar estas interfaces, estos métodos. Si yo declaro una clase y la declaro como que implementa la interfaz, entonces tengo la garantía de que esa clase va a tener los mismos métodos que ha dicho la interfaz. Por lo tanto, si yo creo una instancia de la clase coche, sé que esa clase satisface la interfaz vehículo y se la puedo pasar a la función ejecutar acelerar, y la función ejecutar acelerar está esperando un algo, en este caso es una instancia, que cumpla esa interfaz para poder disparar la función. Suena súper lioso, pero es muy sencillo en cuanto hagamos una cosilla. Bueno, si yo aquí llamo a vehículo.acelerar, si os dais cuenta, estoy en la función coche acelerar. Vale, pues muy bien. Indirectamente ejecuta esta función. Voy a implementar otra clase que se va a llamar moto también, así. Que va a implementar la interfaz vehículo y la voy a usar. Fijaros aquí. Aquí no voy a cambiar nada. Voy a crearme una nueva variable. Moto igual new moto. Y ahora, ejecutar acelerar, ¿qué le voy a pasar? La instancia de mi clase moto. Si os dais cuenta, yo no estoy cambiando el código aquí. Sigo llamando a la función acelerar de la interfaz vehículo. Lo que pasa es que en este caso, el parámetro vehículo que yo le he pasado, la interfaz es la clase moto, y la clase moto satisface la interfaz vehículo. Se dice que una clase satisface una interfaz cuando una clase implementa todos los métodos de esa interfaz. Y ojo, porque en Java, si vosotros declaráis que esta clase implementa la interfaz vehículo, os obliga el propio compilador a que lo hagáis así, a que lo metáis todos. Pero hay otros lenguajes en que, aunque vosotros le estéis diciendo que vais a implementar la interfaz completa, no se verifica, ¿no? Podría ser
que os permite implementar la interfaz, pero hasta que no implementáis todos los métodos no estaríais satisfaciendo la interfaz. Otros lenguajes, si yo aquí le quito el método frenar, dirían, vale, estás implementando parcialmente la interfaz. Y os dejarían. Pero Java os obliga. Bueno, seguimos con el ejemplo. Tenemos un coche, que es un nuevo coche, y un moto, que es un nuevo moto. Si os dais cuenta, son de clases totalmente distintas. Uno es la clase coche. Sí, Oscar, al principio es un poco, pero luego le coges cariño, ¿eh? Un objeto de la clase coche, un objeto de la clase moto, y ambos, ¿qué tienen en común el coche y la moto? Pues que implementan la interfaz vehículo. Y como implementan la interfaz vehículo, estos objetos sabemos que van a tener por debajo la función tanto acelerar como frenar, porque están implementando esa interfaz. Totalmente, Roger, es totalmente abstracto. Bueno, entonces yo tengo una serie de funcioncillas chupi guays que lo que hacen es envolver. Esto muchas veces llamamos un wrapper. Nosotros creamos una función, un método, y le decimos que nos pasen como parámetro un objeto que satisfaga la interfaz. Sabemos que en esta interfaz siempre van a estar los métodos acelerar y frenar. Entonces, si esto lo sustituyo por coche, aquí se invoca coche. Si esto lo sustituyo por moto, aquí se dispara moto. Aquí lo estoy diciendo en ejecutar, acelerar. Si le doy yo ahora aquí, aquí podéis daros cuenta que pone ahora moto acelerar. Voy a hacerlo con ambos. Fijaros como el mismo código, exactamente el mismo código, porque es ejecuta acelerar, y el código de ejecuta acelerar no lo estoy tocando en ningún momento, dependiendo del parámetro que está recibiendo, ejecuta el método acelerar o bien en la clase coche o bien en la clase moto. Y para esto van en las interfaces. Esto algunos lo llaman metaprogramación, porque tú defines una serie de cosas que hacer y sin embargo, luego las puedes implementar de forma diferente. Mientras cumplas el prototipo es igual que las clases abstractas. Mientras cumplas el prototipo, el cómo lo hagas es independiente. Un ejemplo típico, tipiquísimo de interfaces, voy a hacerlo aquí, es tener una interfaz usuarios con el método getUsuario. Y luego yo puedo tener la clase usuarios.txt que implementa la interfaz usuarios. Método getUsuarios que lo que hace esta función sería leer un fichero .txt, devolver todas las líneas. Y puedo tener otra clase usuarios base de datos, implementa la interfaz usuarios. Método getUsuarios, porque tengo que implementar la interfaz, conectarme a mi SQL, ejecutar select asterisco from lo que sea, devolver todos los resultados. Aquí, simple. Una interfaz usuarios, la clase usuarios.txt implementa la interfaz, la clase usuarios BBDD implementa la interfaz y luego en algún lado tengo una función que se llama listar usuarios. Necesito interfaz usuarios. ¿Y qué hace esto? Pues de la interfaz usuarios ejecuta el método getUsuarios. Bueno, yo luego invoco por ahí, invoco a listar usuarios, te doy clase usuarios.txt. ¿Y cómo funcionaría esto? Bueno, yo invoco la función listar usuarios y le doy un objeto de la clase, te doy objeto usuarios.txt. Bueno, pues la función listar usuarios recibe aquí un objeto de usuarios.txt. Entonces, como aquí recibe un objeto de usuarios.txt, se va
aquí arriba a usuarios txt y ejecuta el método getUsuarios de la clase usuarios txt. Ahora que le paso aquí un objeto, te digo objeto usuarios base de datos. Pues nada, disparo la función listar usuarios, me voy aquí. Aquí recibo un usuario BBDD. De la interfaz usuarios ejecuta el método getUsuarios. Vale, pues me voy aquí arriba, que es usuarios BBDD, invoco el método getUsuarios y aquí lo hago de otra forma. Si os dais cuenta, el código de la función listar usuarios en ningún momento tendría que cambiar. Lo único que cambia es la implementación de la función getUsuarios definida en la interfaz usuarios en cómo opera. Esto lo utilizamos mucho cuando estamos haciendo pruebas, por ejemplo, de una API REST o cualquier cosa. Implementamos una interfaz. Una interfaz es de mentirijilla, ¿no? Es para probar nosotros, getUsuarios, putUsuario, createUsuario, cualquier cosa. Mientras que otra clase implementa la misma interfaz, pero no la implementa de mentirijilla, sino que la implementa atacando a una base de datos real. ¿Cuál es la gran ventaja de la interfaz? Pues que una vez que yo he escrito el envoltorio no lo toco. Lo único que tengo que modificar es la clase, la implementación del método en la clase. Porque si no, tendría que tener 40 funciones. Tendría que tener la función listar usuarios txt. Función listar usuarios BBDD. Y así sucesivamente. Luego resulta que con el tiempo, pues a nuestros superiores se les ocurre la idea de que ¿por qué no soportamos otro motor más de base de datos? ¿No? Si total, si ya tenemos un TXT y un BBDD, pues ahora queremos soportar también Redis, un almacén key value en memoria. Bueno, pues nada, lo único que tengo que hacer es implementarme la clase usuarios Redis, implementa la interfaz usuarios, método getUsuarios, porque debo implementarlo, conéctate a Redis, busca los usuarios y devolver aquí, vamos a ponerlo aquí, devolver todos los usuarios. ¿Qué parte voy a tener que no tocar otra vez? Esta. ¿Por qué? Porque bueno, aquí le digo, te doy objeto usuario Redis y automáticamente mi código funciona, porque como el objeto usuario Redis implementa la interfaz usuarios y al implementar la interfaz usuarios tiene el método getUsuarios, se satisface la función, se satisface el parámetro de la función listar usuarios, la función listar usuarios nos lo da y a nosotros nos importa un carajo si por debajo hay una base de datos, un fichero txt o una conexión a una base de datos Redis. Para esto vale la interfaz, para abstraer el acceso a ciertas funciones por debajo, de forma que se simplifique. Creamos el envoltorio que necesite una interfaz y esa interfaz implementará los métodos necesarios. Yo siempre voy a utilizar mi envoltorio y ese envoltorio, bueno, pues ese envoltorio ya usará el método getUsuarios de la clase pertinente. Nos hemos quedado todos locos, ¿verdad? Las interfaces se usan muchísimo, mucho. Cuando estamos haciendo testing, hay ciertas situaciones, efectivamente, Edgar, hay muchas situaciones de testing en las que no vamos a tener acceso a una base de datos real, pero tenemos que simular lo que va a pasar o lo que podría pasar en esa base de datos real. Así que nos podríamos crear la base de datos usuarios txt, que simula una base de datos en nuestra propia máquina con un fichero de texto, y la función listar usuarios al recibir usuarios txt, lo que hará será leer nuestro fichero y hacer las pruebas que haga necesario. Luego en producción, pues en producción aquí le ponemos usuarios BBDD y ya que se pelee con la base de datos reales. Nada, Coque, poco a poco ya sabéis que las dudas las vamos a resolver. No suframos. No suframos. ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Habéis tenido días mejores, lo sé. Le he dado a grabar, creo, ¿eh?
Sí, le he dado a grabar, que el primer día se me olvidó darle a grabar en la primera sesión. Bueno, nada, esto es ir comprendiéndolo poco a poco. ¿Y sabéis lo que es más tiempo? Es mucha práctica en vuestro lenguaje favorito. Practicarlo en el lenguaje que os dé la gana hasta que literalmente os sangren los dedos, de practicar con esto, de simularlo. A mí me gusta haciendo ejemplos muy pequeños, pero luego veréis que con ejemplos grandes la cosa funciona y funciona bien. No, Raúl, se trata de que a través de una función envoltoria, esa función envoltoria invoque por debajo a la función real. La función real puede estar implementada de distintas formas, pero tu envoltorio, el código de tu envoltorio, siempre va a permanecer inmutable, no lo vas a tener que cambiar para nada. Lo único que vas a tener que cambiar es el código por debajo, si es que en algún momento lo tienes que cambiar, o implementar nuevas clases que satisfagan la función, la interfaz, perdona. Pero tu función envoltorio nunca la vas a tocar, porque como tu función envoltorio, verme que Java. Como tu función envoltorio, en este caso la función envoltorio es esta de aquí, siempre llama a nombre de la interfaz, punto, método de la interfaz, no te vas a tener que preocupar, porque toda clase que satisfaga la interfaz va a tener que tener por narices el método que estás invocando. Vale, Óscar, luego leo las preguntas. Es que al fin y al cabo las preguntas las hacemos ahora enseguida. Pero sí, luego las contestamos, luego las leo y las contesto así mejor. Buena sugerencia, sí señor. Bueno, vamos a ver más cosas que tenemos, que podemos hacer. Menuda paliza, ¿eh? Ahora que ya hemos visto los parámetros que le podemos pasar a nuestra función, tenemos que saber que los parámetros que le pasamos a una función son de dos tipos o pueden ser de dos tipos. El primero de los tipos es el llamado paso por valor. Esto ya igual os suena de algunas otras sesiones, lo del paso por valor. El paso por valor consiste en que cuando yo llamo a una función, copio los valores en memoria y se los doy, que suena muy teórico, pero que es lo que hemos estado haciendo prácticamente todo el rato. Yo tengo aquí una función que se llama llamar valores, bueno, suma, y que va a necesitar dos parámetros, el operando A, el operando B. ¿Y qué es, en qué consiste esto del paso por valor? Bueno, devuelve A más B. Me va a poner aquí un integer, ¿vale? Int o int, que se entienda. Bien. ¿Qué es esto del paso por valor? Es muy sencillo. Cuando yo invoco a una función, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a declarar dos variables más, var A igual 5 y val B igual 10. Cuando yo invoco una función, sabéis que yo le puedo pasar como parámetros o bien los valores o bien una variable, ¿no? Val A como val B. Y es lo mismo que ponerle aquí 5,10. Es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de que estamos pasando por valor, estamos diciendo que vamos a llamar a la función y que aquí vamos a copiar el valor de la variable A y que aquí vamos a copiar el valor de la variable B. Es decir, creamos una copia de los valores y le pasamos la copia de los valores aquí y aquí. ¿Y por qué se dice que es una copia de los valores? Porque los valores originales no se cambian. Vamos a coger algo aquí por aquí, ¿no? Os voy a pasar lo de las interfaces también, que me imagino que lo querréis. Un momento. Lo paso por el chat, esto es lo de las interfaces. Bien, vamos a hacerlo aquí, vamos a pasar esto de por valor. Vamos a quitar esto, vamos a crearnos una función suma, una función trivial, public static void suma, suma int a, int b. Bueno, vamos a devolver un valor, por devolver un valor, no int
return A más B. Me creo aquí un par de variables, val A igual 15, val B es igual aquí a 10, 5, por hacerlo igual que el pseudocódigo. Yo invoco mi función suma con val A y val B. Y aquí voy a hacer un system out print ln val A y val B. Uno por línea, no los voy a concatenar con el más tampoco. Que se vea lo que está pasando. Vamos a ejecutarlo. ¿Lo he ejecutado o no? Ahora. Está en ello. Aquí, 510. ¿Por qué pone 510? Esto es lo que pasa cuando uno se confía en que el intérprete, el compilador, va a elegir el tipo de datos correcto y no lo hace. Pues sí, efectivamente, este caso era distinto, el LN. Manías de otros lenguajes. Aquí 5 y 10. Si os dais cuenta, yo invoco la función suma y le paso como parámetros la variable val A y como parámetro la variable val B. Sin embargo, cuando la función suma acaba, val A y val B son exactamente 5 y 10, no se han alterado. ¿Qué es lo que pasa realmente? Bueno, cuando yo llamo a la variable, cuando yo invoco a la función método val A o al método suma con el parámetro val A y con el parámetro val B, si os dais cuenta que reciben dos parámetros, pues se crea una copia de esos valores. El primer parámetro se copia en una variable llamada A y val B se copia en una variable llamada B, aquí dentro. Pero eso solamente existe ¿dónde? Aquí. Porque una vez que hemos puesto el return, aquí ya no existe. Se copia el número 5 aquí, al 5, al A, perdón, y el B se copia al B. El 10 al B, el 5 al A. Y eso es una copia. Podemos verlo de una forma muy sencilla. Voy a poner aquí un punto de ruptura, voy a ejecutar el depurador. Ahí. Mirad, en esta parte de aquí que no puedo ampliar, por desgracia, si os dais cuenta ahí, rompiéndonos los ojos un poquillo, yo incluido, pone que val A es igual a 5 y que val B es igual a 10. Bueno, yo me voy a meter dentro de la función, aquí. Y fijaros cómo el parámetro A y B son exactamente los parámetros que yo le he pasado. Pero ya no se llaman ni val A ni se llama val B. Se llaman A y B. Y si aquí pongo Pocoyo y Potato, se llamarían Pocoyo y Potato. Ya no son val A y val B. No hacen referencia a la misma zona de memoria. Son copias de esos valores en una zona de memoria distinta. Por tanto, si yo opero con ellos y los cambio dentro de mi función, esos cambios no van a repercutir en las variables que he pasado inicialmente. Se copian en memoria, se operan con ellos y se destruyen. 5 y 10, nada, vamos para allá y ya está. Y fijaros que aquí hemos vuelto de la función y ahora son val A y val B. No quedan ni el resto ni de esta A ni de esta B, porque solamente se han utilizado dentro del ámbito de la función. Esto del ámbito de la función significa que está entre la llave que abre la función y la llave que cierra la función. Eso es el ámbito de una función. ¿Desde dónde empieza hasta dónde acaba? Bueno, pues los pasos por valor lo que hacen es que copian los valores al invocar al método en una zona de memoria distinta y por tanto los valores originales, el 5 y el 10 originales en nuestras variables val A y val B, no se modifican. Si os dais cuenta, prácticamente todo el rato hemos estado haciendo un paso por valor. Si os dais cuenta, todo lo que hemos hecho hasta ahora, o casi, ha sido un paso por valor, ¿vale? Copiamos los valores de las variables en memoria y se los asignamos a la función. ¿Cuál es la gran desventaja del paso por valor? Bueno, a ver. Un integer habitualmente es de 32 bits, que son 4 bytes. Bueno, está sencillo. Entonces, aquí hemos reservado en la memoria 4 bytes, aquí otros 4 más, ya son 8. Aquí hemos copiado 2 integers, lo cual ya son 16, 4 iniciales más 4 de la segunda variable son 8.
Si copio a otra zona de la memoria, estoy copiando 8 bytes y ya tengo los originales más mi copia. Hasta aquí bien. En un programa pequeño nos importa un carajo. Bien, ahora vamos a suponer que esto no es un integer de 32 bits, sino que es un array, es una colección de datos de un mismo tipo, y que ese array tiene 1.000.000 de elementos y cada uno de esos elementos ocupa 1.000 bytes. No está mal, ¿no? 1.000.000 por 1.000 son 1.000 millones, 1.000 millones de bytes. Ya empieza a ocupar, ¿verdad? 1.000 millones de bytes son muchos bytes. A ver, vamos a sacar la calculadora. 1.000 millones de bytes, estos son 1.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.000 millones de bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes. Casi 1 giga de memoria RAM. Bueno, entonces, si yo tengo una variable de la cual tengo en memoria 1 giga de memoria RAM, estoy consumiendo 1 giga de memoria RAM, y lo paso por valor a una función, ¿qué es lo que está pasando? Pues que ahora en lugar de estar consumiendo casi 1 giga de RAM, estoy consumiendo casi 2. En la variable original, mi array con 1.000.000 de elementos de 1.000 bytes cada uno, y en la función, la copia de esa variable que ocupa exactamente lo mismo que la variable original. Bueno, esto es un problemón, porque si resulta que estamos hablando de 1 giga de RAM, pero es que imaginaros que aquí estoy cogiendo 4 gigas de RAM por obra y gracia del destino, ya no tendría aquí 4 cuando invoco la función, tendría 8 o más. 4 gigas más 4 gigas, 8 gigas. En la función suma tengo que duplicar los dos parámetros, que eran 8 gigas en total, pues 8 por 2 porque tengo que duplicarlo, pues no está mal, 16 gigas de RAM. Señores, que no tengo aquí a mano mi cajita mágica, pero que la memoria os recuerdo que es finita. Y la solución a los problemas de memoria no es comprar más RAM, es optimizar el código. Bueno, se puede. Bueno, pues luego hay otra forma de pasar valores, que es un paso por referencia. ¿Y qué narices significa paso por referencia? Pues vamos a sacar mi cajita otra vez. Pues tenemos suerte hasta aquí. Mi cajita mágica. Vamos a dejar de compartir la pantalla porque vamos a pasar por referencia. Os presento, a los que no las conozcáis, la caja de memoria. Se ve difuminada, pero bueno, se ve. Si os dais cuenta, tiene una serie de huecos. Vamos a suponer que estos huequecitos son la memoria. Un hueco, otro hueco, otro hueco. Vale, cuando usamos el paso por valor, yo tengo el parámetro val A aquí y el parámetro val B aquí. Lo paso por valor, pues en lugar de pasarle estos huequecitos, lo que hago es que copio el contenido de estos huequecitos en estos huequecitos de aquí abajo, justo los que tengo debajo, y se los paso. ¿Vale? Mi función suma opera con estos huequecitos de memoria aquí y cuando termina los destruye. Cuando uso el paso por referencia, no funciona así, sino que yo tengo aquí mis dos valores y le digo, vas a tener que trabajar con la dirección de memoria de estas variables. Y entonces mi función, en lugar de copiar los valores de aquí a aquí, no los copia, sino que manipula directamente los que tenemos en estos huequecitos. El val A lo modificaría en su huequecito y el val B los modificaría en su huequecito. No los copiaría, sino que modificaría directamente los valores originales, modificaría las variables originales alterando su valor. Y la memoria se ha cerrado. Hay que sacar... Vamos a compartir. Compartir pantalla. En Java, aunque vosotros no lo hayáis visto claramente, estáis usando pasos por referencia o podéis utilizar pasos por referencia de una forma igual no tan visible como nos gustaría. En Java no existen los que se llaman punteros. En otros lenguajes tenemos los punteros y los punteros marcan explícitamente cuándo pasamos por valor o cuándo pasamos por referencia. ¿Cuándo pasamos por referencia en Java? Cuando el parámetro de una función es un objeto, se considera un paso por referencia, porque le estamos pasando la referencia del objeto. Nosotros, sabéis que con new, vamos a hacerlo, aquí, vamos a crearnos una clase coche, coche igual new coche,
Esto, aunque no lo creáis, por debajo crea un puntero. Estamos creando una zona de memoria del tipo coche y vamos a acceder a ella a través de la variable coche. Entonces, si yo tengo aquí suma coche changer y le paso como parámetro un elemento, un objeto, yo puedo manipular ese objeto. Coche. Vamos a meterle aquí un parametrillo, ¿no? In velocidad igual 0. Ahí. Yo le puedo poner aquí coche.velocidad igual 50 o más igual 50. Ahí. Esto es exactamente lo mismo, ya os dije ayer, que hacer coche.velocidad más 50, ¿vale? Es una forma de incrementar. Cojo la velocidad actual de la propiedad velocidad, cojo el valor actual de la propiedad velocidad y lo sumo 50 y se lo asigno a coche.velocidad. La forma larga es esta, la forma corta es esta otra. Cada cual que utilice la que le conviene. Yo os recomiendo cuando estéis empezando que utilicéis la forma larga para que se vea mucho más claro lo que queréis hacer. Bueno, pues yo tengo aquí ya una función que se llama coche changer, siguiendo los patrones de Java, esto tiene que estar en minúscula, ¿vale? Que recibe como parámetro un objeto de la clase coche. Yo le digo aquí, a ver, coche changer, coche. Y le paso como referencia un objeto, porque esto no es un valor y es una referencia, porque inherentemente por debajo hay una cosa que se llaman punteros, que es otra cosa que está muy escondida en Java. Ahora, si nos da un poco de tiempo, lo voy a hacer en Go, ¿vale? Para que lo veáis. Coche changer. Y nada, cojo la propiedad de velocidad del coche y la incremento. A diferencia del método anterior, del método suma anterior que teníamos aquí, public static int suma int a, int b, return a más b. A diferencia de este método, que le pasamos valores, aquí fijaros, necesitamos un parámetro específico de tipo coche. Esto es una referencia, estamos haciendo referencia a un objeto. Paso por referencia, nos referimos a un objeto. Nos referimos a un objeto de tipo coche, así que nada, yo le digo aquí que lo cambie refiriéndome a mi variable que está aquí, que tiene un objeto que es una instancia de coche. New coche reserva memoria y nos devuelve una nueva instancia de la clase coche, un objeto del tipo coche. A coche changer yo le paso mi objeto, le paso una referencia a mi objeto y lo manipula. Si yo lo manipulo muchas veces, coche changer, a ver, coche, system out.println coche.velocidad, veremos lo que pasa. Antes, acordaros, yo le pasaba aquí unos parámetros, pero luego las variables originales no se alteraban. En este caso vais a ver cómo al ser una referencia, la variable original, que es coche, sí que se altera. Sí que la propiedad de velocidad de coche se va a alterar, porque estamos manipulando su zona de memoria. Vamos a darle al play para que veamos el resultado. Y aquí lo tenéis, 150. Manipulamos la velocidad del coche, manipulamos su memoria, pero la hemos manipulado porque hemos hecho un paso por referencia. Al hacer el paso por referencia, manipulamos la propiedad de velocidad de la zona de memoria coche. En esa zona de memoria es donde estaba la propiedad de velocidad, que es la que hemos modificado. Ya os digo, en Java es muy opaco ver esto del puntero. Aquí no sé los punteros. Voy a coger otro lenguaje de programación para que veáis lo que es un puntero o cómo lo lo marcamos explícitamente. En el Go Playground, ¿vale? Insisto, lo que importa aquí son las teorías, no el lenguaje. Voy a hacerme una función que se llame cambia valor. Bueno, cambia por valor. Func cambia por referencia. Si os habéis dado cuenta que he puesto un asterisco, una cosa un poco chunga, ¿no? Un asterisquillo que hay ahí, eso es un puntero. Vale, yo si me declaro aquí una variable, número 2 puntos igual 5, cambia por valor
25. Voy a poner aquí, variable int, valor int. Variable es igual a valor. Bueno, yo le paso aquí la variable número. Yo quiero cambiar el número 5 por 25. Lo voy a cambiar por valor. Vamos a ver si esto funciona. fmt.println print valor número es porcentaje de barra n. Leches. Formateamos. Ejecuto. fmt.print, cambia por valor. Espera, me está dando un error. Print formate. Sí, número. Aquí. Lo ejecutamos. Número es 5. Si os dais cuenta, debería ser otra cosa, ¿no? Porque al fin y al cabo yo he invocado la función cambia por valor, le he pasado mi variable número y le he puesto 25. Y aquí, en cambia por valor, le he dicho que la variable que yo le paso, número, debería ser igual al valor que le paso. Pero no pasa nada. Una vez que ha terminado una función cambia por valor, mi número sigue siendo 5. ¿Por qué? Porque cuando hemos hecho un paso por valor, cambiamos, copiamos aquí los valores que le hemos pasado, los manipulamos y se acabó. Pero cambiamos copias de los valores, no cambiamos los valores originales. El paso por referencia es más divertido. Esto, que aquí, si os dais cuenta, es hiper explícito, hay un asterisco, esto significa referencia. Si yo ahora invoco la función cambia por referencia y le digo que voy a cambiar la dirección de memoria, lo que haya en la memoria de la variable número, vamos a ver qué pasa en este caso. Lo único que he hecho es que he sido cambiar cambia por valor por cambia por referencia. A ver, undefined cambia por cambia por referencia. Y se está quejando de que... vale. Ahí. Run. Ahí. Mirad. Si os dais cuenta, ahora pone que número es 25. ¿Por qué ahora número es 25? Porque yo, en el primer caso, en cambio por valor, al pasarlo por valor, copio la variable en otra zona de memoria, manipulo esa zona de memoria nueva y la destruyo después de utilizarlo, mientras que un cambio por referencia, un paso por referencia, manipula la zona de memoria de un objeto o una variable ya existente. No lo copiamos a otra zona de memoria nueva y lo manipulamos y se acabó, no, sino que cogemos la zona original y manipulamos esa zona original. En Java es muy opaco porque no estáis viendo el puntero. En Go, por ejemplo, o en C, porque en C se hace igual, fijaros como yo tengo aquí un asterisco y tengo aquí un ampersand. Esto significa que mi función necesita como parámetro un puntero o una zona de memoria y la invocación de la función le está diciendo que coja la dirección de memoria de la variable número. Sé que es un poco abstracto este concepto también, pero tenéis que entender la gran diferencia. Un cambio por valor. Copia valores en memoria, los manipula y se acabó. Y un cambio por referencia manipula la memoria de los parámetros que le pasáis directamente. No se copia, sino que se altera. Y a partir del momento en el que alteráis por referencia un valor, ese valor permanece cambiado. Un paso por valor no permanece cambiado. ¿Seguimos vivos? Yo creo que no. Un poco. Ya. Si es que siempre viene lo mejor para el final, ¿verdad? Bueno, por poco tiempo bien, porque entonces me estáis dando pie a que hablemos de la recursividad. Eso es, Óscar. En Java habitualmente las referencias solamente es cuando pasamos un objeto. En Java típicamente, perdón, siempre es paso por valor, excepto cuando el método recibe como parámetro un objeto. En el momento en el que un método recibe como parámetro un objeto es un paso por referencia. Sí, algo así, Pedro. Los objetos son direcciones de memoria escondidas.
Ahí no se ven, pero son direcciones de memoria. Mientras que las variables, los parámetros no objeto no son valores. Parámetro objeto, referencia, parámetro no objeto, valor. Esto es un parámetro objeto porque es una instancia de la clase coche por referencia. Estos son parámetros normales y corrientes por valor. Y ya está. Pero nos queda el remate, nos queda la recursividad en Java. Nos queda la recursividad en Java que ya estabais ahí levantando, pero no. Bueno, la recursividad es en Java, os he dicho en Java, en cualquier lenguaje. La recursividad, a ver, Pedro, entonces Java para las variables nunca las hace por referencia. La referencia en Java solo consiste en que tú pases un objeto a una función o manipules una propiedad de un objeto. Habitualmente vamos a decirle que es un paso por referencia a toda aquella función que reciba como parámetro un objeto. Y si no recibe como parámetro un objeto, es por referencia. Ojo, porque una función también puede tener otro tipo de parámetros, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el primer parámetro se le pasaría por referencia, el segundo parámetro se le pasa por valor. Os digo, fijaros, esto es Java, lo por ahí aquí, no sé dónde lo tengo, por ahí estaba escrito en Go y similares. En PHP también, en PHP, si habéis visto alguna vez, voy a sacar el bloc de notas PHP, si habéis visto alguna vez una función, lo que sea, ampersand $patata, este ampersand indica que lo que va a manipular es la memoria original de la variable, que no lo va a coger por valor, sino que lo va a coger por referencia. En muchos lenguajes está esto, en otros no. Lo importante de esto es que el paso por valor copia los valores de los parámetros en otra zona de memoria, los manipula y luego los descarta. Y el paso por referencia ataca directamente a una zona de memoria donde ya hay información y la manipula directamente. Y una vez que haya finalizado la función, si esa función ha recibido una referencia y ha manipulado la referencia, una vez que haya acabado la función, el resto del código, cuando acceda ahí, tendrá el cambio que ha hecho la función, porque la ha hecho por referencia, no ha copiado. Ha modificado una zona que ya existía de memoria. ¿Qué nos queda? La recursividad. La recursividad es el método que tenemos para cagarla varias veces de forma consecutiva. Sí, que no terminamos, no tardamos ni menos, hombre. La recursividad consiste en que una función un método se va a llamar a sí mismo una y otra vez. Función suma. Uy, no te pasa, ¿dónde está? Aquí. La función suma va a tener una variable temporal, yo que sé, var temp igual a más b, y va a llamar otra vez a suma con a temp. Esto es una función recursiva. Si os dais cuenta, bueno, declaro una variable aquí por hacer algo, que es el resultado de a más b, y vuelvo a invocar a la función, a mi misma función, me invoco a mí mismo. Esto también lo llamo yo la función egoísta, egocéntrica, con el primer parámetro que era este, y como segundo parámetro, pues le paso temp, que va a ser a más b. Y tan infinita, Edgar, y tan infinita. Eso no va a acabar en la vida. El problema de las funciones recursivas es que si no controlamos bien lo que estamos haciendo, va a llegar un momento en el que va a reventar el programa o nos va a cuajar el servidor o la máquina. La recursividad tenemos que saber cuándo detenerla. Por ejemplo, si temp mayor es mayor a 15, para. ¿Vale? Y si no es mayor a 15, pues continúa. Será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¡pum! Se acabó. Bueno, dicho de otra forma, si temp no es mayor a 15, invócate a ti misma. Esto es una función recursiva. Es así de sencillo de entender. Una función recursiva es una función que se llama a sí misma. ¿Cuál es el ejemplo más típico que ponemos siempre de función recursiva? Bueno, pues el factorial. El factorial de un número. Public, static, es un factorial, pues int, factorial. De int, número. Voy a hacer el factorial de dos formas, recursivo e iterativo.
El recursivo habitualmente siempre guarda un resultado en memoria. Si el número es igual a 1, ya hemos terminado. Return 1, lo estoy poniendo así para que sea más claro. Y si es distinto de 1, resultado es igual a factorial de ¿qué? De número. Menos 1. Da igual a la fórmula matemática, por número, aquí. Creo que se calculaba así el factorial. Uno ya tiene unos años y ya ni se acuerda de esto. Esto es el factorial recursivo. Fijaros, es tan sencillo de entender como lo siguiente. Tengo una variable resultado. Lo primero que hago es comprobar que el número ya sea 1. Si el número es igual a 1, devuelvo 1. ¿Cuándo este número va a ser 1? Cuando el parámetro de entrada sea 1. Si aquí recibo un 1, se cumple esta condición y finalizo. Que no llega aquí el número 1, perdón, aquí no llega el número 1, pues resultado es igual a factorial del número menos 1 por número. Es decir, esta función se invoca a sí misma una y otra y otra y otra y otra vez hasta que se cumpla la condición de que el parámetro de entrada sea 1. Eso es el factorial, de forma recursiva. Se puede hacer también de forma no recursiva. Public static in factorial, no recursivo, in número. Int temp, int resultado, para que veáis que se puede hacer lo mismo de dos formas, pero hay casos en los que es preferible hacerlo recursivo. Resultado debería ser 1, nada más invocar la función. For temp es igual a 1. Aquí aparecen los famosos for, que me preguntabais, ¿para qué valen? Bueno, pues valen para muchas cosas. Entre otras cosas, para poner estos ejemplos que a la gente les encanta porque no entendemos nunca nada. Es igual a resultado por temp y return resultado. Hay dos formas de hacerlo. Hacen lo mismo, ¿vale? Calcula el factorial de un número de forma recursiva y no recursiva. ¿Por qué preferiríamos utilizar la recursividad? Bueno, pues porque si os dais cuenta, el código es muchísimo más simple en este caso. Solamente hago una comprobación y me invoco a mí mismo. Cuando una de mis invocaciones le pase como parámetro 1, que ya veremos cuándo es eso, bueno, pues se acaba la función. Sin embargo, aquí no, aquí. Tenemos un temporal, mientras que el temporal sea menor o igual al número, temporal, multiplicamos el resultado por el temporal, incrementamos el temporal, volvemos a iterar, etcétera, etcétera, etcétera. La recursividad vale para esto, básicamente. La recursividad consiste en que una función se invoca a sí misma. Problemas que si no controlamos bien la recursividad, ojo, cuando digo no controlamos no me refiero a que no la entendamos, sino a que no controlamos los estados. Si no controlamos los estados para parar la recursividad, crearemos un bucle infinito. Edgar, ¿cómo paro la recursividad? La recursividad la paro controlando el estado, con un return. Fíjate, esta función, si yo le paso aquí 5, va a verificarse este número. Número es igual a 1, no. Así que se va a invocar a sí mismo. Número menos 1 por número. ¿Sigue siendo 1? No. Pues llega aquí. ¿Sigue siendo 1? No. Pues llega aquí. Llega un momento en el que cuando se ejecuta la operación número menos 1 por número, el resultado es 1. Se invoca factorial, por tanto, con el número igual, con el parámetro o con el valor número 1. Ese número 1 se comprueba aquí. Y cuando se comprueba aquí, se dispara el return. Cuando se dispara el return, finaliza la recursividad. Voy a hacerlo con factorial de 8. Y sabéis que voy a meter aquí el depurador, porque es maravilloso de la muerte. Vamos a depurar esto. Bueno, si os dais cuenta, voy a hacer un step into, ¿vale? Step over, aquí. Me acabo de equivocar porque tenía que haberme metido dentro. Quería haberme metido dentro. Un step into, no un step over. Aquí. Vamos allí. Step into, aquí. Número es igual a 8.
Bueno, pues como es igual a 8 y 8 no es igual a 1, siguiente vuelta. Ahora, número vale 7, sigue siendo mayor a 1. Pues siguiente vuelta, siguiente vuelta, siguiente vuelta y así. A ver, factorial, pum, 4, 5, ya casi, 2, 1. Ahí. Fijaros en la pila de llamadas del depurador los parámetros que le he pasado a la función. Primero 8, luego 7, luego 6, luego 5, luego 4, luego 3, luego 2, luego 1. Fijaros que estamos dentro de la misma función. Es una función recursiva porque se está llamando a sí misma. Factorial invoca factorial, que invoca factorial, que invoca factorial. En el momento en el que se cumple esta condición que tiene un return, vuelve hacia atrás. ¿Por qué vuelve hacia atrás? Porque el return finaliza la ejecución actual de la función. Es decir, aquí voy a hacer un return 1 y voy a volver a mi invocación anterior, que a su vez va a recibir un número igual a 1. Así que va a ser un return 1. Como es un return 1, paso para atrás. Número va a ser 1 porque de la función anterior me ha devuelto un 1. Pues vuelvo a retornar un 1, 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 vuelvo a retornar el 1, vuelvo a retornar el 1 y cuando he terminado toda esa chorra de llamadas, mi función finaliza. Return 1. Y fijaros aquí en la pila de llamadas cómo va decrementando el número de instancias, de llamadas, perdón. 4, 3, porque ya está volviendo hacia atrás. Se ha disparado el return y el return se ha propagado. Esto se llama propagar. ¿Por qué es peligrosa una función factorial? Pues porque si no tenéis en cuenta esto, podéis crear un bucle infinito. En este caso, lo primero que se hace es comprobar que el número sea 1. Si el número es 1, también devuelve 1. ¿Por qué? Para que la llamada anterior obtenga 1, para que a su vez su llamada padre obtenga un 1, para que a su vez su llamada padre obtenga un 1, para que a su vez su llamada padre obtenga un 1, para que a su vez su llamada padre obtenga un 1. Y cuando todos han recibido el 1, ya directamente se acabó. Pero esto es en el factorial. Hay otros ejemplos de recursividad. Voy a hacer una recursividad muy sencillita ahora, ¿vale? Public, static, int, suma. Además, no la voy a parar siquiera. Suma. Int A, int B. Var temp es igual a más B. Suma A, temp. ¿De qué te estás quejando? ¿Tengo otro suma por ahí? Sí, perdón. Esto. Pasaba que tenía otro suma por ahí, claro, no puedo tener todos los sumas que a mí me dé la gana. Esta llave, ¿por qué se está quejando? Missing return statement, porque tengo que devolver el resultado de llamada. Vale. Bueno, aquí. Y aquí voy a llamarlo, pues nada, suma. 10 y 20, por pasarle parámetros. Y voy a dejarlo que esto se bloquee, de hecho. System.out.println y voy a imprimir los valores de A vale, B vale y temp vale, temp. Ahí, para que se vea que la función se va a ejecutar de forma infinita y que Dios nos pille confesados, ¿no? Bueno, aquí ya podéis ver que está petado. He puesto voy a poner un println para que antes del batacazo se vea cómo se han ido incrementando los números. Ahí. Aquí ya ha petado directamente, aquí ya estáis viendo que dónde voy. Así, ¿verdad? Bueno, pues fijaros, yo podría poner aquí una sentencia de control, ¿no? Si B vale 90, entonces finaliza. If A mayor o igual 90, return. En caso contrario, punto de comilla aquí, voy a ponerlo también con llaves para que se vea mejor que esto pertenece al if. Ahí, así. Y ya está. Voy. Ya está. Nada, esta es una función recursiva. ¿Cuándo va? Fijaros que lo primero que se hace en una función recursiva es meter una sentencia de control.
Esto nunca se va a cumplir porque lo que estoy incrementando es B. Ahí. Bueno, no está mal, no ha reventado, no ha reventado. Fijaros que se ha ejecutado hasta que B ha sido mayor o igual a 90 y se va incrementando automáticamente porque, bueno, aquí lo he sumado yo, lo primero que hago es var temp igual a más B, lo compruebo, si B ya supera a 90, paro. Y paro hacia atrás todas las llamadas que ha habido. Que no, que B no es mayor a 90, pues sumo. Invoco a la suma con el parámetro original más mi parámetro modificado. Y con todo este bizcocho hemos terminado la recursividad y la sesión de hoy.